Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Le comento que son ya más de 12,000 muertos por el devastador terremoto en Turquía. Llega a ese país el apoyo humanitario de México. La Embajada de Turquía en México recibe víveres para damnificados por terremoto. Zelensky llega a Francia, lo recibe el presidente Macron. Señales de solidaridad muy fuertes. Él fue a pedir a Gran Bretaña y ahora seguramente lo reiterará en París. Aviones caza, quiere equilibrar la fuerza de los rusos y poder así llegar a un desenlace diferente en la guerra. Él sigue defendiendo su país y tiene la solidaridad en este caso de los europeos. Y esta mañana se inauguró el foro de Oslo, aquí en México, uno de los principales encuentros de reflexión sobre la resolución de conflictos. Hace un momento platicaba con el embajador de La Fuente y por supuesto en un momento más subimos la conversación a nuestras redes sociales y por supuesto a todos los ámbitos donde la pueda usted escuchar de manera directa. Le comento que la defensa de García Luna abrió la posibilidad de que el exsecretario de Seguridad hable como testigo la próxima semana. Parece que se va a cortar el juicio según todos los pronósticos. Se habla que tienen un testigo pues de estos de alto calado. Se especula la posibilidad de la Barbie u otros más. Pendientes estaremos de lo que ocurra la semana próxima con este juicio. Ken Salazar dice que con el presidente no ha hablado del tema García Luna. El coordinador Mier, el coordinador de la mayoría, dice que Felipe Calderón debe venir a México y aclarar si protegió o no al Chapo. Pues yo creo que lo podría citar, ¿no? La Cámara de Diputados. Estaría bueno que le dieran un espacio para que explicara ahí lo que a su interés convenga, o que el coordinador Mier le diga al fiscal, total son del mismo grupo político, pues proceda usted contra, en este caso, el presidente, llámelo a declarar si tienen alguna duda o algún fundamento. En fin, se sigue haciendo política con este tema. Le comento que conceden suspensión a Ovidio Guzmán contra su extradición a los Estados Unidos. Diputadas aprueban la ley de protección del espacio aéreo, se abstiene la oposición, bueno, el PAN y el PRI, en el caso del Movimiento Ciudadano, vota en contra. El AIFA publica un video en el que la productora y actriz, en este caso Sabrina Sabrok, presume su estancia en la terminal aérea junto con un acompañante, cosa que ha generado una enorme conversación en Twitter. Señala AMLO, el presidente de la República, que la ministra Piña ocupa su lugar. Bueno, escúchelo usted. Es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. ¿Qué tal la onomatopeya? Dice, bueno, pues está por él, no cabe duda que no tiene, o sea, cada día hay una declaración presidencial que genera estas estériles conversaciones, porque bueno, para todo efecto práctico hoy está ahí, si está o no por él, no estoy seguro que sea relevante. Lo que queda claro es que todavía no se consuelan de que no haya sido Esquivel y que no hayan logrado ampliar el mandato de Saldívar. Félix Salgado dice que hay que hacer una reforma, ¿no?, a la Suprema Corte de Justicia, trae a colación lo que hizo Cedillo, dice hay que cambiarle el nombre porque no es de justicia, es de injusticia, dice él. Bueno, Álvarez y Casa, el senador de la República, dice que ahora los profesionales de la camorra están muy preocupados por la defensa de protocolos e instituciones, no es un asunto menor. El canciller de la República confirma la agenda del fin de semana con motivo de la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estará en Campeche. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Vamos con la información. Veo que hay confusión, incluso malestar en Twitter, porque a varios de los usuarios les dicen, ya sigue usted a demasiadas personas, no puede seguir a otra más, lo cual no sé cómo esté regulado. A ver si alguien nos ayuda a profundizar en esto. También hay muchas conversaciones sobre el nuevo técnico nacional, tema del que nos ocuparemos más adelante. Saludo ahora al miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y toda la audiencia. Oye, pues leí con gran interés, muy comentado tu texto, esto de lo que ocurrió el 5 de febrero, allá precisamente en Querétaro, José Ramón. Pues sí, mira, creo que hay señales muy preocupantes del acto, algunas ya han sido destacadas, yo las trataré de resumir. La primera es desde que el presidente va a entrar al recinto, ahí al Teatro de la República en Querétaro, con motivo del
110 años de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente se hace acompañar por el general secretario y el almirante secretario. Esto me parece que pues podría tener ya una primera impresión. Pero luego, cuando entra al recinto, entra acompañado de estas dos personas, de estos dos mandos, deja atrás a los representantes de los otros poderes de la Federación, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Se sientan en la mesa, y en la mesa quedan al lado del presidente el secretario de Gobernación, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, y relegados a las orillas los representantes de las cámaras. Y todavía más, cuando se rinden honores, se le rinden al presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que estas condiciones no las habíamos visto para alguien que le gustan tanto, que le interesan tanto, que le sabe también a los símbolos, ha vivido con esos símbolos siempre el presidente de la República. Me parece que nada de esto es trivial, nada de esto es casual, sino me parece que quiso mandar un mensaje de que está apoyado, rodeado, no sé exactamente cuál es el verbo que quiso utilizar, por los jefes de las Fuerzas Armadas del país, en demérito, insisto, de la posición de quienes representan a poderes de la Unión que tienen la misma jerarquía que tiene él en términos, digámoslo así, de la división de poderes nacional. Creo que sí es un signo muy preocupante. Sí, normalmente cuando se refieren al jefe del Estado, si no dicen y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pudieron haber dicho jefe de la Administración Pública, que también lo es, ¿no? Claro, y fíjate, ahí por ejemplo alguien dirá, bueno, pero ¿cuál es lo malo que se haya quitado a la ministra presidenta, al senador y al diputado? Pues también estaban en la mesa otros secretarios de Estado. En la jerarquía de la ley orgánica está primero la secretaria de Gobernación, que ahí estaba, el secretario de Defensa, el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones. Todos ellos quedaron desplazados para darle lugar. Entonces fue un acto celebratorio del presidente de la República con su administración pública federal. Atrás estaban los gobernadores, que también, si se quería hacer una ceremonia federalista, se les pudo haber dado otro lugar. Insisto, algunas personas dirán, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Pero para mí, insisto también que cuando el presidente de la República le da esta complejidad a los símbolos, habla siempre de la investidura presidencial, etcétera, etcétera, creo que sí, insisto, son estas señales preocupantes. Pudo haber tomado muchas otras decisiones, pero tomó esa de hacerse rodear él por los titulares de las Fuerzas Armadas. Ausentes los órganos autónomos del Estado. Estuvieron los gobernadores en segunda fila, bueno, digamos atrás del presidium, pero no se nombraron a los órganos autónomos del Estado. La Constitución también los rige a ellos y forman parte del entramado institucional, ministro. Sí, también, fíjate, este es un buen punto. Yo vi a la representante de uno de ellos en una fotografía que subió en redes, pero no vi a los demás. Es como si el presidente quisiera recuperar, ya que no puede ser el 1 de septiembre, hacer del 5 de febrero, el 1 de septiembre, cuando te acuerdas, y mucha gente se acordará en aquellos informes presidenciales larguísimos, ¿no?, de los presidentes Echeverría, López Portillo, todos los anteriores, y algunos de los que le continuaron, que eran larguísimos, una letanía de datos, que nadie entendía nada, tantos kilómetros de esto, tantos kilómetros de lo otro, y decía la gente con razón, es el día del presidente. Yo no sé si el presidente quiere hacer del 5 de febrero su día y rodearse de estas Fuerzas Armadas y mostrarnos cuán poderoso es, cuán establecido está en el ejercicio del poder, pero como un día celebratorio de él, no un día celebratorio de la Constitución. La Constitución, todos lo sabemos, terminó con una lucha armada, muchísimas personas, no solo muertas, heridas, desplazadas, y una cantidad de tragedias, y el acto civilizatorio con el que termina la revolución es la cuestión. Pues aquí la Constitución quedó muy menguada, la gente se fue por otros símbolos, y la señora ministra Piña se levantó, no se levantó, si se aplaudió, si no aplaudió. Creo que esos son temas importantes, pero los más importantes desde mi punto de vista es la posición que el presidente quiso asumir este día en un acto que desde luego tenía una condición cívica, no del presidente, sino de la Constitución, a la que él y los demás
demás miembros de su gabinete, desde luego los presidentes de otros órganos del Estado, los constitucionales, etcétera, están subordinados. Ya. Oye, mi impresión es que no hay todavía en el círculo político que gobierna este país como un consuelo por lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia. No salió Esquivel por las razones que ya sabíamos y no funcionó en su momento la ampliación de mandato a Saldívar. Pero lo que dijo hoy el presidente, ¿qué opinión te merece, ministro? Esto de que, bueno, hablemos en plata, la ministra Piña está ahí por mí, porque pude haber dicho lo contrario. O sea, en fin, ¿tú cómo lees esto? Pues lo leo con gran preocupación. Yo creo que el presidente, por lo que contaban los diarios, con lo que contaban los columnistas, tú y otros compañeros de los medios, pues el presidente sí tenía la intención de que fuera otra persona. Se refirió a uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia también en términos muy denostativos, como el más rico, cuando pues eso puede ser o no, pero no me parece que el presidente tenga que estar haciendo señalamientos, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido decir ahora que salió por él pues es un sinsentido. Justamente me parece que el presidente quiere hacer victoria de todas sus derrotas, así sean estas verbalmente. No veo cómo el presidente pueda decirlo. El presidente apuesta por una transformación de las mentalidades. Creo que no se está dando, al contrario, hay muchísimos signos por la corrupción, por la violencia, por la delincuencia organizada y no organizada, por todos los elementos, que no se está dando esta transformación. Yo creo que él piensa que es la primera vez que los ministros votan libremente por una ministra o por un ministro para la presidencia, cuando no fue así. Recordemos las votaciones que se dieron en muchos periodos cercanos a nosotros. Pero el silogismo sería ella está ahí por él, o sea, también Saldívar, Silva y todo, Ortiz Maya, Goitia, ¿han estado ahí por los presidentes en turno? No, digo yo, los tiempos que estuve allí me consta claramente que no hubo una intervención. De hecho, había una resistencia muy grande a conversar con gente fuera, a participar con gente fuera. Yo no tengo esa idea. Eran decisiones que se tomaban internamente. El reglamento interior de la Corte dice que hay que presentar una propuesta. Muchos no la presentamos para postularnos para el cargo, otros sí. Entonces creo que es tratar, insisto, de hacer de una derrota una victoria bajo el expediente de pues lo que está pasando en México es gracias a mí, a mi acción política, a mi presencia prácticamente en todas las áreas. Yo creo que la realidad, lo voy a decir así, no se compadece en absoluto de este discurso. Creo que una decisión de los ministros, una decisión apretada, fue una votación de 6-5 al final del día, no fue una votación tampoco holgadísima y no creo que haya tenido absolutamente nada que ver con la posición del presidente y de su gabinete, ¿no? Sí, muy bien, pues doctor, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muy buenas noches para ti y toda la audiencia, que estén muy bien. Gracias, el del doctor Cosío. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente, si usted acaba de sintonizarnos y no escuchó lo que dijo esta mañana, para que ponga en contexto por lo que conversaba con el ministro Cosío, ministro en retiro Cosío. Esto dijo el presidente sobre la ministra Piña. Es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Bueno, pues ahí está, lo dijo. Y también vamos a escuchar lo que dijo Salgado Macedonio. Usted dirá Salgado Macedonio. Bueno, pues porque lo bajaron a él de Guerrero, hay toda esta embestida en contra del INE. Es uno de los elementos más importantes para, en este caso, cobrarle al Instituto Nacional Electoral su existencia, como dicen, destazarlo, ¿no? Lo haya dicho, ¿no? El ánimo es ese. Y bueno, pues esto dijo Salgado Macedonio. Escuche, sobre la Suprema Corte. Y habrá que ir pensando seriamente en reformas al Poder Judicial. Yo recuerdo a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo quitó a 17 ministros y aquí se eligieron a nuevos ministros. Hay que ir pensando en una reforma, no en desaparecer la Suprema Corte, que incluso había que
hasta cambiarle el nombre, porque no es de justicia, es de injusticia. Senador, por favor. Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces imagínense ya en los próximos meses que si ganan tanto los ministros, que si son no sé qué y no sé cuántos. En fin, el mismo concierto que hemos tenido con el Instituto Nacional Electoral. El argumento central es lo mucho que cuesta. Ayer platicaba Edna Jaime del asunto. Dice, pues con un soplido derribas ese argumento. Un Estado que gasta 8.700.000 pesos. Resulta que los 14.000 millones del INE son la fuente de todos los problemas en este país. Bueno, la verdad es que cada vez se complica más y espero que no vayan por esta vía de tratar de desprestigiar ante sus bases a la Suprema Corte de Justicia. Es uno de los poderes del Estado. Y voy ahora con el presidente de Comexi, Sergio Alcocer, a quien agradezco su paciencia. Mi querido presidente, ¿cómo estás? Querido Leonardo, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar contigo y me da mucho gusto igualmente hacerlo con tu auditorio. Oye, pues pedirte por favor que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país tu lectura sobre el discurso ayer del, déjame ponerle un apodo, el energético Biden. Lo vi con un vigor enorme, ¿no? Lanzando, más con buen humor, un discurso muy interesante. Tu lectura sobre el mismo, Sergio. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que había dos expectativas. La primera de ellas por ser pues un discurso previo a una posible anuncio de una candidatura para ser reelecto, y bueno, pues había una gran expectativa para saber qué diría, si habría algún tipo de alusión a la posible candidatura, así como también ver si contaba con la energía, como bien mencionas, para poder lanzarse a la reelección. Y segundo, porque pues es un Congreso, como sabemos, dividido, donde el Senado está controlado por el Partido Demócrata y la Cámara de Representantes por el Partido Republicano. Y bueno, pues encontramos a un Biden muy conciliador, ciertamente buscando coincidencias, tratando, como él dijo, de terminar el trabajo o terminar lo que se había iniciado en varios de los temas, pero al mismo tiempo, como bien señalas, muy energético, yo diría combativo, hasta diría yo provocador. Me parece que en varias ocasiones los reclamos del Partido Republicano fueron provocados por el propio presidente Biden, que con todo sentido del humor, con toda tranquilidad, precisamente porque él buscaba esa provocación, pues los hizo, digamos, caer en el garlito y presentarse como un grupo pues rudo, un grupo contestatario y tal, y que bueno, pues eso sin duda fortalece a las bases del Partido Demócrata. Fue un discurso, me parece, pues muy localista, como era de esperarse. Le dedicó la mayor parte de su tiempo a la economía, casi 8 minutos y medio, a la infraestructura, otros 5 y tantos minutos, a los temas policíacos, casi 5 minutos, así como los impuestos, 4 minutos. Entonces, claramente el mensaje... Caray, ahí lo tienes absolutamente cronometrado. Oye, tengo lo de la infraestructura. ¿No genera inquietud en México? Además, tú ese tema lo conoces muy bien. El hecho de que buena parte de los, en este caso, insumos, anunció que podrían ser comprados en los Estados Unidos, Sergio. Mira, nos debería de preocupar. Fíjate que es un tema interesante que he estado tratando de averiguar exactamente qué implica. Incluso platicando hoy en la mañana con un colega en los Estados Unidos, me decía, mira, nosotros suponemos que tiene que ver con el hecho que en la nueva ley se indica que debe de haber una compra mayor de insumos estadounidenses. Ahora, en el caso de las empresas mexicanas, pues muchas de nuestras empresas tienen ya operaciones allá. Por ejemplo, Cemex pues, fabrica o elabora el cemento en los Estados Unidos y vende el propio cemento en los Estados Unidos, ¿no? El acero de refuerzo sí es un tema que puede ser complejo porque México exporta acero de refuerzo, varilla, pues, diferentes características. Y bueno, pues habrá que ver qué tanto pues medidas proteccionistas se pueden implantar. Esto no es un tema nuevo, ya ha habido a lo largo de estos últimos años disputas alrededor de este tema. Entonces, bueno, pero veremos exactamente a qué se refieren de estos insumos. Sobre todo está pensado para infraestructuras de carácter federal. Entonces, esto no significa que las obras locales vayan a recurrir al mismo criterio. Comprendo. Oye, ¿México no se menciona bueno, malo o indiferente? Mira, yo creo que se menciona indirectamente, se menciona cuando se habla del fentanilo, se menciona cuando se habla de la migración y de lo que pasa en la frontera sur. Incluso el propio presidente Biden le recuerda al Congreso que está pendiente la famosa reforma migratoria integral
y pues le señala que también es necesario que los Dreamers recuperen o tengan ya formalmente una ciudadanía, que son promesas que se han hecho que no se han cumplido. Entonces él fue muy claro al decir que los problemas en la frontera sur, México, no se van a resolver hasta que el Congreso no actúe. Entonces, si bien no fue explícitamente mencionado, pero sí estaba. Y yo te diría que también estaba en la referencia hacia China y hacia particularmente lo que tiene que ver con el reposicionamiento, la reubicación de cadenas de valor, en donde pues nos lleva a los acuerdos que en la Cumbre Libre de América del Norte se alcanzaron en materia de semiconductores, vehículos eléctricos, energías limpias. Entonces, digamos, no fue la contención como tal, pero ahí estamos. La contención en este caso, de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, dijo que ha caído en un 97%. Ese es también mérito nuestro, ¿no? Un mérito nuestro que nos ha costado y nos va a seguir costando a nosotros. Sí, aquí se paga todo eso. ¿Qué otra cosa destacas, presidente? Mira, yo te diría que algo que hay que destacar es que fue un discurso dirigido a la clase trabajadora americana, con críticas importantes a las grandes industrias. Curioso, porque algunas de estas grandes industrias, como es la industria de la información, tecnología, información y comunicación, pues son los que le permiten a Estados Unidos competir con China. Entonces creo que ese es un delicado equilibrio que tendrá que cuidar Biden, porque pues gracias a estos grandes gigantes como Google, Microsoft, Amazon, en fin, pues es lo que le permite generar la riqueza que actualmente le permite a Estados Unidos ser el país más rico del mundo. Pues ahí hay un tema interesante de balance. Y el otro asunto pues es la crítica que hizo del Partido Republicano, en el sentido de que las políticas de este partido pues están alejadas de la realidad estadounidense, ¿no? Creo que hizo de nuevo un llamado, como era de esperarse, a una reforma de las policías y a prohibir los armas de asalto, ovacionado por el Partido Demócrata y con un silencio frío del Partido Republicano, como era de esperarse. Y bueno, pues yo creo que algo que también hay que destacar es la respuesta que hizo posteriormente el expresidente Trump del discurso. Y pues algo que también ahí llama la atención es que lo calificó como el presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Lo cual, bueno, pues se ve que está claramente en una campaña denodada el expresidente. Y muy pobre el discurso, también vi el de Huckabee, la gobernadora de Arkansas, muy pobre, ¿no? Me parece como si el discurso republicano no haya logrado todavía tener la densidad que en otro tiempo tuvo ese partido. Sergio. Pues mira, en efecto así fue, y creo que es además muy lamentable porque lo repetimos con el expresidente Trump, con Huckabee y con el senador Ted Cruz, en donde pues su discurso es denostativo absolutamente, en donde no aportan ninguna idea nueva, únicamente es crítico. Pues entiende uno que puede estar en la oposición, pero pues la oposición o la política a través de la oposición se construye a través de propuestas, que es justamente lo que creo que ayer demostró el presidente Biden, de ser un hombre de Estado que llega a escuchar, a entender que hay divergencias, a escuchar las increpaciones que le hacen, que como digo, creo yo, buena parte fueron provocadas, y finalmente pues a demostrar que tiene el tamaño de un estadista que claramente pues, los republicanos no tienen ni caen en la trampa por ello, ¿no? Nada. Pues, presidente, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, un fuerte abrazo y muchas gracias. Sergio Alcocer es el presidente de Comexi, hoy para fortuna nuestra platicando con usted, y voy con el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye, pues estaba pendiente de esta reunión que iban a tener con el Senado. Tengo una información, la pongo sobre la mesa, de un funcionario del Senado que me dice que la invitación estaba cursada para platicar el viernes, también con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es la versión que ustedes tienen, Ricardo? Bueno, yo la verdad no creo que se trate de un malentendido ni de un teléfono descompuesto. Los funcionarios que respaldan, que apoyan al presidente de la Jucopo en el Senado, a Ricardo Monreal, me consta, son de gran seriedad, son gente muy profesional, de mucho rigor, y no creo que sea un problema de agendas, ¿no? Ellos fueron los que pusieron la agenda, ellos fueron los que pusieron la fecha, y
84 organizaciones de todo el país estaban listos desde anoche para apersonarse y hacerse escuchar y dialogar con los representantes del Senado. Sin embargo, pues esto no pudo ocurrir, y por eso lanzamos este comunicado en el cual creemos se demuestra muy claramente que la mayoría del Senado no solamente no escucha, sino que está dispuesto, ¿no?, a hacer este tipo de desplantes, de negar de plano la presencia de los distintos, de la pluralidad política, de la sociedad civil en ese recinto. Ya, estamos entrando a la fase del no diálogo. Hace unos días vimos como el 5 de febrero Krill todavía le dijo al presidente: oiga, va a ir a la Suprema Corte de Justicia, lo que se debió haber resuelto en este caso entre dos poderes, haciendo política, y la respuesta del presidente es: no hay diálogo porque lo que quieren es moches y volver al tiempo actual. Sobre la sociedad civil ya recordamos las expresiones del presidente sobre la misma. ¿Hemos entrado a la fase del no diálogo, Ricardo? Pues yo creo que desde hace rato, ¿no, Leonardo? Por eso parecía tan interesante y bueno, y tan valiosa el acuerdo, que no invitación, el acuerdo que habíamos tenido las organizaciones con la Jucopo, con la presidencia de la Jucopo, para reunirnos esta mañana, este mediodía. Parecía pues que íbamos a poder retomar algún tipo de conversación, de deliberación, y era una gran oportunidad, digo yo, Leonardo, quizás la última, para que una parte de la sociedad mexicana, que creo que se representa en esas 84 organizaciones, le dijera a los senadores, a las senadores, que pues estamos a nada de que se apruebe una reforma no solamente inconstitucional, sino de una enorme potencialidad destructiva del sistema político mexicano, no solamente el electoral, ¿no? Era quizás la última oportunidad para que varios senadores, me consta que varios senadores de Morena están dudando sobre esta decisión que van a tomar, porque saben la gravedad y la profundidad del daño que causarían. Están votando algo anticonstitucional y lo saben, ¿no? Lo saben el mismo presidente de la Junta, Ricardo Monreal, cuando presenta su bloque completo, ¿no? Sí. Constitucionalidad. Y bueno, con el informe del INE, que es absolutamente demoledor, a nadie le puede quedar claro que las consecuencias de esta reforma, nadie puede dudar que las consecuencias de esta reforma son muy dañinas para la República, ¿no? Y esto es lo que queríamos subrayar como un último momento para que esos senadores, insisto, de Morena, con los que yo he hablado, que están dudando, pudieran reescuchar de parte de este amplio grupo de derechas, izquierdas, ambientalistas, feministas, etcétera, que son estas 84 organizaciones, se los dijera de frente, se los reiterara, ¿no? Porque se trata de repetir lo que hicimos, lo que tú dices sobre reconsiderar y que lo oyeran. Oye, pero ¿no hay posibilidad de reconsiderar que el viernes pudiera darse la reunión? Pues mire, lo que pasa es que pues ya se fueron. Es decir, estas organizaciones no son acarreadas, ¿no? Se mueven con sus propios recursos, son gente que tiene sus propias agendas, y venían de la República, de toda la República, Leonardo, insisto, son 84, venían de Querétaro, venían de Jalisco, venían de Morelos, venían de muchas partes del país, del Estado de México, etcétera, y pues simplemente pues nos dijeron con demasiada facilidad, digo yo. Pues doctor, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, y muy buenas noches, Leonardo. El presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Le agradezco mucho a Fernando Santillanes que hoy converse con nosotros. Veo a muchos usuarios de Twitter, Fernando, desconcertados porque de pronto el pajarito azul le dice: ya no puede usted seguir a más personas o usuarios. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, doctor? Pues sí, todo un tema esta tarde en redes sociales, en Internet en general. Han reportado la caída de Twitter, al menos estos errores, pero también de Instagram, también de Facebook, algunos con algunas áreas de WhatsApp.
que no están relacionadas estas empresas una con la otra. Es decir, Instagram, Facebook y WhatsApp sí son de una misma empresa. Meta, podríamos decir que tal vez ahí la falla que también han reportado podría ser de la compañía, pero también han reportado fallas de YouTube y de Twitter. Hay una falla ahí que ha pasado en distintas plataformas y redes sociales. En el caso de Twitter específicamente, sí, algunos o más bien todos los usuarios estamos recibiendo que no podemos seguir a más personas. Algunos no han podido tuitear. Este límite de seguir personas, si bien existe, es solamente cuando logras o cuando más bien rompes ciertas reglas de Twitter, que tiene que ver con un número específico que se determina a partir de tu cuenta. Pero en este caso, doctor, como todos estamos recibiendo esta falla, es una falla generalizada, no es algo que haya pasado. Lo que sí es interesante, y lo digo muy rápido, es que dio a conocer Twitter efectivamente nuevas políticas. En Estados Unidos, por ejemplo, ya las personas que paguen esta suscripción Blue van a poder escribir tweets de hasta 2.400 caracteres. Es un poema lo que ya van a poder escribir en Twitter, pero también... Guerra y paz, ¿no? Imagínate, ¿no? Así, tal cual, pero también límites. Ahora, cualquier cuenta de Twitter no podrá enviar más de 2.400 tweets diarios o 500 mensajes directos. La verdad es que este número no lo generan un usuario normal, tú, yo, cualquiera. Ni siquiera un medio de comunicación creo que llegara a generar 2.400 tweets diarios, a menos que hubiera un breaking news, y en esos casos se tendría que determinar. Esta política está pensada más hacia los bots, hacia todo este spam que normalmente se recibe de cuentas automatizadas. Veremos cómo le va, pero fuera de esa regla que sí se dio a conocer, definitivamente el error en Twitter está generando que se haga trending topic, pero como muchos dicen, se hizo trending topic el hashtag Twitter Down. Muchos dicen, ¿cómo hicimos un hashtag trending topic si se supone que no sirve Twitter? Así que eso es un poco de las controversias que pasan en esta red social, pero no es tu red, que nos están escuchando, no se te acabó el crédito. Sí fallaron estas redes sociales, están fallando, aunque Instagram, Facebook parece que ya están recuperadas, igual que YouTube. Muy bien, pues te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo. Igualmente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted lo que ocurre. Sí, hay desconcierto por esto. Decía, oiga, ya no puede seguir a más usuarios, están fallando las redes. Voy a enlazarme ahora con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a todo el auditorio, esperando que estén muy bien. Y pues ya lo comentabas anteriormente, pues Turquía y Siria están siendo realmente terriblemente devastados. Hasta ahorita, comentabas, son más de 54,000 heridos y ya rebasa la cifra los 12,000 muertos por estos terremotos. De las casi 3,000 personas que han fallecido en Siria, cerca de 2,000 de ellos, Leonardo, y esto es lo que es importante, es que están en zonas de manos rebeldes, y eso es lo que hace mucho más complicado la situación, la catástrofe natural. Los terremotos, como sabemos, además, sobre todo aquí en México, tienen múltiples factores inmediatos que producen mortalidad. Por supuesto, la muerte por traumatismo, pero también hay muertes que son posteriores y muertes tardías a estos terremotos y no suceden inmediatamente, no suceden en las primeras horas ni en los primeros días, y es que ahorita estamos cruzando justo estos momentos en Turquía y en Siria en donde no está siendo suficiente la ayuda que se está recibiendo, no porque falte, sino porque hay una inaccesibilidad a estas rutas que se han forjado y que unas partes se han destruido, pero otras partes son las que están habilitadas. Sí, por el conflicto en la guerra, por ejemplo, en Siria, sí, esta carretera que está totalmente derrumbada y que ahorita está siendo despejada, gracias también a la Organización de las Naciones Unidas, que está tratando de llevar en el mismo canal que tenían fuga para los refugiados justo de la guerra, están tratando de llevar toda la comida que existe, pero al mismo tiempo siguen habiendo muchos más fallecimientos y personas que después de las primeras horas se están muriendo de otro tipo de patologías, como lo son, sí, los infartos, sí, los trastornos de ansiedad, sí, en salud mental. Hay mucha gente que se está refugiando en los automóviles por el frío, la hipotermia. Recordemos que ahorita están en un invierno muy crudo por allá, pero al mismo tiempo están sometidos también a una gran cantidad de agua. Está nevando en alguna de las partes y tienen también
este desafío de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo complicado en este sentido? Pues que lo que están solicitando sí son manos, pero también están pidiendo específicamente manera de poderse albergar o factores o elementos que les ayuden a nutrir estos factores para que se puedan albergar en los refugios que quedan. Uno de los refugios se vio totalmente devastado con esta catástrofe y quedan dos, uno en Alepo y el otro en Idlib, y tienen todavía pues ya muy poco espacio, si no es que ya están empezando a saturarse con todos los refugiados que hay ahí. Entonces, ya lo decías tú, nada más un reforzamiento para todos, los que quieran aportar algo, los que quieran sumarse a la ayuda humanitaria. Una parte ya se fue, sí, con el avión que vimos que llegó de ayuda humanitaria en nuestro país, pero sigue recibiendo la Embajada de Turquía en Monte Líbano 885, en Lomas de Chapultepec. Siguen recibiendo una cantidad de víveres. Sigan las redes sociales de la embajada para que puedan ver qué es con lo que pueden ayudar. Y me cambio de tema nada más para dar un poco de seguimiento y a punto de dar el cierre con el tema de la meningitis, no de los casos, porque siguen habiendo casos de meningitis, Leonardo, pero pues ya la Fiscalía determinó y ya giró orden de aprehensión a 3 personas implicadas. Resulta que uno de ellos, el anestesiólogo, lamentablemente aparentemente metía medicamentos de dudosa procedencia de su propio, como decimos vulgarmente, de su propia cosecha, y los mezclaba con la bupivacaína que utilizaban como anestésico. Y esto fue lo que causó que se contaminara con el hongo. PISA, que es el laboratorio, queda descartado de que esté involucrado en esto, puesto que el mismo lote se vio que estaba también siendo surtido en otros hospitales, y estos hospitales no se vieron afectados, pero sí fue la introducción de fármacos de dudosa procedencia. También el encargado de la COFEPRIS a nivel estatal está también detenido. ¿Por qué? Pues porque cómo es posible que hayan permitido que de su propia cosecha hayan podido contaminar. Esto es muy, muy grave. 35 personas fallecidas y esperemos ¿El propósito cuál puede ser? ¿Saltarse, digamos, los protocolos y la intangibilidad de los medicamentos así? ¿Algún beneficio económico, Andrea? No me sorprendería, es una suposición, no tengo los fundamentos para decir que así sucedió, pero sí algo que ocurre algo que sorprende sobre todo, es cómo es posible que no se levantaron las alertas sanitarias adecuadas, sobre todo en 4 hospitales. ¿Cómo fue posible que un médico haya podido introducir un medicamento que no cumplía con los estándares y que por supuesto ni siquiera probablemente era un medicamento, era como alguna especie de experimento alquimista, si me permites decirlo de la manera más elegante posible? Sí. Oye, pues así están. Te retengo un minutito para preguntarte. Hoy me hizo ver una dermatóloga, tema del cual yo no tenía absolutamente ninguna idea, pero decía, vale la pena que en los medios hablen más de eso, del tema del cáncer de piel. Es un tema que empieza a ser particularmente inquietante, porque nos exponemos al sol, particularmente aquí en las zonas altas del país, prácticamente sin filtro. ¿Es un tema estadísticamente ya relevante en el país, Andrea? ¿Tienes información sobre eso? Sí lo es un tema que es un cáncer. Hay varios tipos de cáncer de piel. El cáncer de piel sobre todo se presenta en aquellas personas que, si bien no tienen los cuidados específicos de usar bloqueadores solares y higiene de la piel, tienen una alta exposición como factor principalmente de riesgo. Y no estoy hablando necesariamente de aquellas personas que se dediquen por temas de diversión, estar expuestos al sol. También trabajadores, aquellas personas que se dedican a la construcción, son altamente tienen una alta exposición como factor de riesgo al sol, pero también hay otro tipo de cáncer de piel que está asociado también a los nevos, a los lunares, y hay que estar revisando en ese sentido. Importa mucho la edad, a qué se dedican y sobre todo si hay también en la familia algún antecedente de cáncer de este tipo. ¿Tienen buen pronóstico? Sí, si se detectan a tiempo, como en casi la mayoría de los casos oncológicos, y pues hay que nada más prevenir, siempre ante todo es prevenir, y si quieres platicamos de esto más adelante en otro momento, ocasión. Sí, por supuesto. Andrea, te mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Cuídate, doctora. Raimundo Elizalde, te saludo. Muy buenas
noches, te saludo con mucho gusto, informarte de esta historia, una tragedia que se presenta en el municipio de Pesquería, Nuevo León, y es que 14 personas fueron encontradas muertas en una camioneta volcada, una camioneta Silverado modelo 2013. Esta terminó en una sequía, un canal de riego, ubicado muy cerca de la carretera que conduce de Pesquería a Los Ramones. En el lugar, estas personas habrían perdido la vida tras haber sido perseguidos supuestamente por autoridades. Todavía no se define esta situación. Terminan volcados, lamentablemente mueren ahogados, según la investigación que llega a través de la Fiscalía. Te comento que 5 hasta el momento, hasta la tarde de hoy, habían sido identificados como guatemaltecos, estas personas, que además otra persona se suma a la identidad de un mexicano, un neolonés, que conducía esta camioneta. Te comento que era el presunto pollero y responsable de este incidente. Todavía está la investigación, doctor, de este evento triste donde lamentablemente el sueño americano se ve truncado. Indignante. Te agradezco mucho el reporte. Muy buenas noches. Gracias. Y seguimos con la información. Ahora, como todas las semanas, saludo a mi compañero Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, con el gusto de saludarte siempre a ti, al auditorio. ¿De qué vamos a platicar esta semana? Cuéntame. Pues mira, relaciono dos temas, uno que tiene que ver con la Constitución y otra los constantes intentos de violarla. Por un lado, la Constitución pues es nuestro documento básico que se da en los países, pero en este caso que nos dimos los mexicanos, yo digo por lo menos para 3 cosas. Habla del tipo de gobierno que tenemos, eso lo hicimos desde que nos independizamos, una república democrática, representativa y una federación. Después quizá en la Constitución del 57 metemos las libertades, las garantías individuales o derechos humanos. Y después en la de 1917, después de la Revolución, las garantías sociales. Y así vamos incorporando en este documento lo que los abogados a veces hablan y dicen los principios fundamentales del país. Aquellas cosas que son tan relevantes que solamente se pueden cambiar si cuentas con una mayoría calificada. Y en el caso de México nos hemos propuesto que solamente se puede cambiar la Constitución cuando se cuenta con las 2/3 partes de los votos presentes de diputados, de senadores y cuando menos la mitad de las legislaturas. Entonces, lo que ahora llevándolo al terreno actual de la realidad es que es increíble que el gobierno federal, que no cuenta con las 2/3 partes de los votos, lo cual quiere decir que no cuenta con el consenso o el mandato de los mexicanos para cambiar la Constitución, y sin embargo lo intentan y dicen, bueno, si no me sale como debiera de hacer, pues vamos a hacerlo a la mala, como lo sabemos hacer. Y entonces lo hacen a través de leyes secundarias que evidentemente todas ellas acaban yendo a un debate judicial, como ha sido el caso de la materia energética y como lo será ahora el famoso Plan A, que yo digo que es el plan de la gandalle, en la materia electoral. Entonces creo que hay que recordarle al público que en la Constitución están nuestras normas fundamentales y que solamente las cambiamos cuando es tal el número de mexicanos que las quieren cambiar que por eso procede, y que no se justifica muchas veces con números menores, con mayorías menores, que muchas veces lo que reflejan es un oportunismo o una circunstancia. El gobierno actual, como de eso no entiende, cree que en serio representa al pueblo, pues por lo menos no tiene las 2/3 partes que se requieren para modificar la Constitución, Leonardo. Sí, efectivamente, así está. Fíjate que esta mañana tuve una experiencia muy aleccionadora. Estuve en un seminario en el cual se planteaba el tema de la paz. ¿Cómo se construye la paz? Es el Foro Oslo, vino la ministra noruega y se habló de la paz en El Salvador, se habló también de la experiencia en Colombia y en Guatemala. Temas súper interesantes, Enrique, y saco el tema a colación a raíz de lo que tú comentas. Los expertos dicen que un pacto, en este caso de paz o una constitución, un proyecto que reinaugure o reescriba la convivencia, idealmente debe hacer sentir a todas las partes que lo refleja. O sea, nunca se impone en las normas de la convivencia un proyecto, sea electoral o sea cualquier otro. Por tanto, el proceso de reforma constitucional idealmente siempre debería reflejar a todas las partes y no hacer sentir a la mitad como que queda excluida, porque esa no es una paz o un proyecto duradero. El segundo elemento, rápidamente, Enrique, el valor de la palabra.
Tú prometes cuando empiezas el ejercicio de un gobierno guardar y hacer guardar la Constitución y guardar las normas fundamentales de la convivencia democrática. Cuando tú faltas a la palabra y no haces lo que prometiste al inicio, el asunto empieza a enturbiarse. Y el tercero y último, tema de la cultura democrática y los valores, es decir, si llegas por las reglas democráticas y o digamos, siguiendo el espíritu de una constitución, tu compromiso con la gente que votó y particularmente los que procedieron a participar, aunque no votaran por ti, están siguiendo las mismas reglas, no es en este caso de recibo cambiarlas sin generar un problema mayor, Enrique. Aprendí eso de la experiencia, fíjate, Salvador, Guatemala, en este caso también Colombia, son elementos claves que garantizan la convivencia democrática y la durabilidad de los procesos de paz en el largo plazo, Enrique. Y siguiendo tu reflexión a la inversa, pero con los mismos argumentos, fíjate, si eso hacen los países para salir de los conflictos y garantizar la paz, pues es lo mismo que tenemos que garantizar los países que estamos en paz y no queremos entrar en los conflictos, es lo mismo. Entonces me parece que para que sea duradera, pues efectivamente tiene que haber un consenso mínimo, que en el caso nuestro en la Constitución es cuando menos 2/3 partes, pero como tú bien señalas, en esos procesos ya tan conflictivos, se busca el consenso de las partes, el apoyo de todos, porque si no, no tiene nada de duradero. Si lo haces solamente a partir de que tienes una mayoría absoluta, el 50+1, efímera, o a veces hasta menos, porque puedes cambiar leyes a partir a veces del 30%, del 35% de los votos. O tener sobrerepresentación, como es el caso, ¿no? Entonces, si haces eso, al final del día estos acuerdos no son duraderos y por lo mismo también son victorias pírricas, porque ¿de qué te sirve decir que ganaste algo, por ejemplo, ahorita en el mes de febrero y quizá lo vas a perder en la corte en el mes de marzo o de abril? Coincido contigo y me parece que lo que pasa es que muchos de nuestros hoy funcionarios no tienen una visión de estadistas, no tienen una visión histórica de dimensión y por eso están un poco en el de, pues si puedo lo hago, si puedo lo hago, pero no es duradero y me parece que lo que tú aprendiste hoy es lo mismo que tendríamos que aplicar en México si no queremos entrar a un conflicto permanente al estilo latinoamericano, del cual además después a ver cuánto tardamos en salir. Pues sí. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo. Leonardo, que estés muy bien. Buenas noches, saludos al auditorio. Todas las semanas, Enrique de la Madrid compartiendo su reflexión con usted. Con esto nos vamos. Yo le agradezco mucho su preferencia. Siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.